¿Alguna vez has sentido que das todo en una relación mientras la otra persona solo toma y toma sin valorar nada de lo que haces? ¿Te has preguntado cuánto tiempo puede una persona soportar la humillación y el engaño antes de decidir que ya es suficiente? Hoy te voy a contar una historia real que te va a dejar sin palabras. Una historia sobre traición, dignidad y una venganza que nadie vio venir. Esta es la historia de una mujer que fue subestimada por años, de un esposo que creyó que ella nunca tendría el valor de dejarlo, y de cómo la vida tiene formas muy particulares de hacer justicia cuando menos lo esperas. Ella pasó años siendo la esposa perfecta, la mujer que esperaba en casa, que cuidaba de todo, que mantenía el hogar impecable mientras él salía a trabajar y supuestamente construía un futuro para ambos. Lo que ella no sabía era que mientras ella invertía su amor, su tiempo y su energía en ese matrimonio, él estaba invirtiendo el suyo en otras mujeres. Infidelidad tras infidelidad, mentira tras mentira, él construyó una doble vida, pensando que ella era demasiado ingenua, demasiado dependiente o demasiado enamorada para darse cuenta. Y aunque las señales estaban ahí, aunque las llamadas extrañas, los mensajes a medianoche y las excusas cada vez más absurdas empezaron a acumularse, ella eligió confiar, eligió creer que el hombre con el que se había casado no era capaz de destruir todo lo que habían construido juntos. Pero la confianza tiene un límite, y la paciencia también. Llegó el día en que las mentiras fueron tan evidentes que ya no había forma de ignorarlas. El día en que ella tuvo que enfrentar la verdad más dolorosa que cualquier persona puede enfrentar en una relación. El hombre que prometió amarla y respetarla era un completo extraño que la había estado traicionando todo este tiempo. Y en ese momento, en lugar de caer en la desesperación, en lugar de suplicar o rogar por una explicación, ella tomó la decisión más valiente de su vida. Decidió que merecía más, decidió que su dignidad valía más que cualquier promesa rota, y decidió que si él podía rehacer su vida a escondidas, ella podía rehacer la suya a plena luz del día. Lo que él nunca imaginó fue que esa mujer que había subestimado durante años tenía un potencial que él jamás se molestó en ver. Mientras él jugaba con su matrimonio, ella empezó a jugar sus propias cartas, y las jugó con una inteligencia y una estrategia que lo dejaron completamente desarmado. Porque una cosa es engañar a alguien, y otra muy distinta es subestimar a esa persona pensando que nunca será capaz de superarte. Y él cometió ambos errores. Esta historia tiene un giro que nadie esperaba, un giro que involucra poder, dinero, respeto y una conexión que nació en el lugar menos pensado. Porque cuando una mujer decide recuperar su vida, cuando decide que ya no va a ser invisible, cuando decide que su historia no termina con el final de un matrimonio, sino que apenas comienza, las cosas pueden cambiar de formas que ni ella misma imaginaba. Y cuando ese esposo que se creía tan listo, finalmente abrió los ojos y vio la realidad, ya era demasiado tarde. La mujer que pensó que podía controlar, la mujer que dio por sentado, estaba ahora en un lugar donde él nunca podría alcanzarla, junto a alguien que sí supo ver su verdadero valor. Quédate hasta el final porque esta historia te va a demostrar que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que vales. Antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante para que este contenido llegue a más personas que necesitan escucharlo. Si esta historia está resonando contigo, si conoces a alguien que ha pasado por algo similar, o si simplemente crees que este mensaje necesita ser compartido, déjame un like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Pero sobre todo, quiero que dejes un comentario contándome qué opinas sobre esta situación. ¿Crees que ella hizo lo correcto? ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre tu dignidad y una relación? Tu opinión es muy importante y me ayuda a entender qué tipo de contenido necesitas ver. Además, cada comentario, cada like y cada suscripción ayuda a que YouTube muestre este video a más personas que pueden estar viviendo algo similar y necesitan saber que hay una salida. Así que no seas un espectador silencioso. Participa, comparte tu experiencia y vamos a crear una comunidad donde todos nos apoyemos. Ahora sí, vamos a continuar con esta historia que te va a dejar pensando por días. Cuando ella conoció a Roberto,
Pensó que había encontrado al hombre de sus sueños. Él era carismático, trabajador, ambicioso, y tenía esa forma de hablar que te hace creer que todo va a estar bien, que el futuro será brillante y que juntos pueden conquistar el mundo. Los primeros años fueron exactamente como ella había imaginado. Roberto trabajaba en una empresa de tecnología como ejecutivo de ventas, ganaba bien y siempre llegaba a casa con historias sobre sus logros, sobre los clientes que había conquistado y sobre cómo pronto sería promovido a un puesto aún mejor. Ella, por su parte, había dejado su trabajo como asistente administrativa para dedicarse completamente al hogar, una decisión que ambos tomaron juntos cuando se casaron, con la promesa de que cuando tuvieran hijos, ella podría estar presente en cada momento de sus vidas. La casa siempre estaba impecable, la cena siempre estaba lista cuando él llegaba, y ella siempre tenía una sonrisa y palabras de ánimo para él, sin importar qué tan difícil hubiera sido su día. Se convirtió en su mayor fan, su apoyo incondicional, la persona que celebraba cada uno de sus logros como si fueran propios. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente para ella. Se sentía realizada en su rol, sentía que estaba construyendo algo importante, que su matrimonio era sólido y que todo el esfuerzo que ponía en mantener ese hogar perfecto valía la pena. Pero lo que ella no sabía era que mientras ella construía ese refugio perfecto para ambos, Roberto estaba construyendo su propio mundo paralelo, un mundo lleno de mentiras, infidelidades y una falta total de respeto hacia la mujer que había dejado todo por él. Las primeras señales comenzaron de manera sutil, tan sutil que ella las ignoró completamente. Roberto empezó a llegar más tarde a casa, siempre con excusas perfectamente elaboradas sobre reuniones que se extendían, clientes que necesitaban atención después del horario laboral o proyectos urgentes que no podían esperar hasta el día siguiente. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono, protegiéndolo con contraseñas nuevas que ella nunca había visto, llevándolo consigo incluso cuando iba al baño, como si ese aparato contuviera los secretos más importantes del universo. Empezó a vestirse mejor, a usar perfumes nuevos, a preocuparse por su apariencia de una forma que nunca antes había hecho. Y cuando ella comentaba estos cambios, él siempre tenía una respuesta lista, siempre había una explicación lógica que hacía que ella se sintiera tonta por siquiera cuestionar algo. Pero las explicaciones empezaron a no tener sentido cuando comenzaron a aparecer cargos extraños en las tarjetas de crédito, recibos de restaurantes en los que supuestamente había tenido reuniones de negocios, pero que eran conocidos por ser lugares románticos, hoteles que aparecían en los estados de cuenta bancarios, cuando él supuestamente estaba en viajes de trabajo locales. Ella empezó a guardar esas evidencias, no porque estuviera planeando algo en ese momento, sino porque necesitaba validar lo que su intuición le gritaba cada día con más fuerza. Algo no estaba bien, algo había cambiado en su matrimonio, y ella necesitaba saber qué era. Las noches se volvieron más frías, las conversaciones más superficiales, y la intimidad que antes los unía simplemente desapareció. Roberto dejó de verla, dejó de preguntarle cómo había sido su día, dejó de interesarse por ella de cualquier forma significativa. Se había convertido en un extraño que compartía su techo, pero que vivía en un mundo completamente diferente. Y entonces llegó el día que cambió todo, el día en que las sospechas se convirtieron en certeza, y el mundo perfecto que ella había construido en su mente se derrumbó por completo. Fue una tarde cualquiera cuando decidió organizar la oficina en casa, ese espacio que Roberto usaba ocasionalmente para trabajar y que ella generalmente respetaba como su territorio privado. Mientras limpiaba y organizaba papeles, su mano tropezó con un teléfono viejo que Roberto había dejado guardado en uno de los cajones. Un teléfono que probablemente pensó que había desechado, pero que seguía ahí, olvidado y cargado con toda la verdad que ella necesitaba ver. Al encenderlo, no necesitó ninguna contraseña porque era un modelo antiguo que él usaba antes, y lo que encontró ahí fue devastador. Mensajes, cientos de mensajes con diferentes mujeres, conversaciones que no dejaban nada a la imaginación, fotos que nunca debió ver, evidencia de encuentros que habían ocurrido mientras ella esperaba en casa, pensando que su esposo estaba construyendo un futuro para ambos. No era una aventura, no era un error, no era una debilidad momentánea. Era un patrón, un estilo de vida,
una completa falta de respeto que había durado años. Algunas de esas conversaciones databan de apenas meses después de su boda, lo que significaba que prácticamente desde el principio de su matrimonio, Roberto había estado viviendo una doble vida. Ella no era su esposa, era su comodidad, la persona que mantenía su vida en orden mientras él disfrutaba de todas las ventajas de ser un hombre casado, sin ninguna de las responsabilidades emocionales que eso implicaba. El dolor que sintió en ese momento es indescriptible. No era solo la traición, era el reconocimiento de que todo en lo que había creído, todo en lo que había invertido sus mejores años, había sido una mentira. Se sintió estúpida, utilizada, invisible. Lloró durante horas, sola en esa oficina, rodeada de evidencia de una vida que nunca conoció, pero que había estado ocurriendo justo delante de sus ojos. Y cuando finalmente se secó las lágrimas, algo cambió dentro de ella. No iba a suplicar, no iba a confrontarlo buscando explicaciones que sabía que solo serían más mentiras. No iba a darle la satisfacción de verla rota. En lugar de eso, tomó una decisión que requería más valor del que nunca había necesitado en su vida. Iba a reconstruirse, iba a recuperar su vida, y lo iba a hacer de una manera que él nunca vio venir. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa como si nada, ella actuó con normalidad. Le sirvió la cena, le preguntó sobre su día, sonrió en los momentos apropiados, pero dentro de ella un plan estaba tomando forma, un plan que requería paciencia, estrategia y, sobre todo, una determinación inquebrantable de no volver a ser nunca más la mujer invisible que había sido durante todos esos años. ¿Qué crees que debería hacer una persona en esta situación? ¿Confrontar inmediatamente o planear cuidadosamente su próximo movimiento? Déjame tu opinión en los comentarios porque me interesa saber cómo habrías manejado tú una situación así. Los siguientes meses fueron los más difíciles de su vida, no por el dolor de la traición que ya estaba procesando en silencio, sino por tener que actuar como si todo estuviera bien, mientras internamente se estaba transformando en una persona completamente diferente. Cada mañana se levantaba y seguía la rutina de siempre, preparaba el desayuno, mantenía la casa impecable, se despedía de Roberto con un beso en la mejilla cuando se iba a trabajar. Pero en cuanto él salía por esa puerta, ella se convertía en otra persona, una persona con una misión clara y un futuro que construir desde cero. Lo primero que hizo fue algo que debió haber hecho años atrás. Empezó a investigar sus derechos legales, contactó discretamente con un abogado especializado en divorcios y comenzó a documentar absolutamente todo, cada gasto sospechoso, cada mensaje que encontraba, cada prueba de infidelidad que pudiera servir cuando llegara el momento de la separación legal. Pero ella sabía que divorciarse no era suficiente, no cuando había sacrificado años de su vida profesional por un matrimonio que resultó ser una farsa. Necesitaba recuperar su independencia económica, necesitaba demostrarle al mundo y, sobre todo, demostrarse a sí misma que era mucho más que la esposa de Roberto, que tenía habilidades, talento y un potencial que había estado dormido durante demasiado tiempo. Así que comenzó a buscar trabajo, pero no cualquier trabajo. Quería algo que le permitiera recuperar su dignidad, algo donde pudiera crecer, aprender y eventualmente convertirse en la persona que siempre debió ser. Actualizó su currículum, tomó cursos en línea para refrescar sus habilidades administrativas y aprendió nuevas herramientas tecnológicas que no existían cuando dejó de trabajar. Se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de que Roberto despertara, y cuando él se iba, dedicaba cada minuto libre a prepararse para su nueva vida. Las entrevistas comenzaron a llegar, y con ellas, la confianza que había perdido empezó a regresar poco a poco. Cada rechazo la hacía más fuerte, cada entrevista la preparaba mejor para la siguiente. Y entonces llegó la oportunidad que cambiaría todo. Una posición como asistente ejecutiva en una de las empresas más importantes de la ciudad, una empresa de consultoría empresarial que trabajaba con grandes corporaciones y que casualmente era uno de los principales clientes de la compañía donde Roberto trabajaba. La ironía no se le escapó, pero en lugar de verlo como un problema, lo vio como una oportunidad. Si conseguía ese trabajo, no solo recuperaría su independencia, sino que lo haría en un lugar donde Roberto tendría que ver su éxito, donde no podría ignorarla o hacerla invisible nunca más. La entrevista fue intensa. Le hicieron preguntas difíciles sobre el tiempo que había estado fuera del mercado laboral,
Cuestionaron si podría adaptarse al ritmo acelerado de una empresa moderna. Pusieron a prueba sus habilidades y su capacidad de trabajar bajo presión. Pero ella respondió cada pregunta con honestidad, con confianza y con una determinación que impresionó a todos en esa sala. Habló sobre cómo había desarrollado habilidades de gestión mientras manejaba un hogar, sobre su capacidad para resolver problemas, su atención al detalle y su disposición para aprender todo lo que fuera necesario. Y cuando le preguntaron por qué quería ese trabajo en particular, su respuesta fue simple pero poderosa, porque necesitaba demostrarle al mundo y a sí misma que era capaz de mucho más de lo que todos pensaban. Una semana después, recibió la llamada que cambió su vida. Había conseguido el trabajo. El salario era bueno, los beneficios eran excelentes y la oportunidad de crecimiento era real. Pero lo más importante era que finalmente tenía un camino hacia la independencia, un lugar donde podría reconstruir su identidad más allá de ser solo la esposa de alguien. Cuando le dio la noticia a Roberto esa noche, él apenas levantó la vista de su teléfono. Murmuró algo sobre que estaba bien si eso era lo que ella quería hacer, como si estuviera dándole permiso para tener su propia vida. No se dio cuenta de lo que realmente significaba ese trabajo. No entendió que ese momento marcaba el principio del fin de su matrimonio tal como él lo conocía. Y ella no se molestó en explicárselo, porque algunas lecciones se aprenden mejor cuando llegan sin aviso. Su primer día de trabajo fue revelador en formas que nunca imaginó. La empresa era dinámica, profesional, exigente, pero también respetuosa. Sus colegas la recibieron bien. Su jefa directa resultó ser una mujer increíblemente talentosa, que se convirtió en una mentora casi de inmediato, y el ambiente general le recordó todo lo que había estado perdiéndose durante años al quedarse encerrada en un matrimonio que la había hecho invisible. Pero lo más significativo de ese primer día fue cuando conoció a Alejandro Méndez, el dueño y fundador de la empresa. Era un hombre de unos 45 años, exitoso, respetado en la industria, con una presencia que imponía sin necesidad de levantar la voz. Tenía esa clase de éxito que viene del trabajo duro, de construir algo desde cero y convertirlo en un imperio respetado. Cuando Alejandro pasó por su escritorio ese primer día, se detuvo para darle la bienvenida personalmente, algo que aparentemente hacía con todos los empleados nuevos, pero que a ella le pareció un gesto increíblemente considerado. Le preguntó sobre su experiencia previa, sobre qué la había motivado a regresar al mundo laboral después de un tiempo fuera, y escuchó sus respuestas con una atención genuina que la tomó por sorpresa. No la estaba evaluando con condescendencia, no la estaba cuestionando, simplemente estaba conociendo a un nuevo miembro de su equipo y mostrando interés real en su historia. Fue una conversación breve, profesional, pero que dejó una impresión duradera en ella. Aquí había un hombre que valoraba a las personas, que respetaba su trabajo y que construía su empresa sobre la base del talento y el esfuerzo, no sobre juegos ni manipulaciones. Las semanas se convirtieron en meses y ella se adaptó a su nueva vida con una facilidad que la sorprendió incluso a sí misma. Resultó que era increíblemente buena en su trabajo, que tenía una capacidad natural para anticipar necesidades, organizar caos y resolver problemas antes de que se convirtieran en crisis. Su jefa la elogiaba constantemente. Sus colegas empezaron a depender de ella y pronto se encontró manejando proyectos más importantes, asistiendo a reuniones de alto nivel y siendo una pieza clave en el funcionamiento de la oficina. Cada logro profesional era una reivindicación de todo lo que Roberto había ignorado. Cada reconocimiento era una prueba de que ella era valiosa, capaz y digna de respeto. Y con cada día que pasaba, la mujer que había sido, esa esposa sumisa que esperaba en casa, se iba desvaneciendo para dar paso a alguien mucho más fuerte, más segura y más consciente de su propio valor. En casa, la dinámica había cambiado de formas que Roberto todavía no procesaba completamente. Ella ya no esperaba despierta hasta que él llegara. Ya no le preguntaba sobre su día con ese interés desesperado de antes. Ya no dependía emocionalmente de las migajas de atención que él le daba. Ahora llegaba a casa cansada de un día productivo. Hablaba sobre sus propios logros. Tenía sus propias historias que contar. Y Roberto, acostumbrado a ser el centro de atención, empezó a notar que algo había cambiado, aunque no podía identificar exactamente qué era.
Ella seguía cumpliendo con las tareas del hogar, pero ya no lo hacía con esa dedicación obsesiva de antes. La cena a veces era algo simple. La casa estaba limpia pero no impecable, y cuando él intentaba iniciar conversaciones, ella respondía de forma corta y directa, sin elaborar, sin involucrarse emocionalmente. Roberto atribuyó estos cambios al cansancio del trabajo. Pensó que era una fase temporal, que pronto ella volvería a ser la esposa atenta de siempre. No se le ocurrió que ella había descubierto sus infidelidades. No imaginó que cada día que pasaba, ella estaba un paso más cerca de terminar ese matrimonio de una vez por todas. Y definitivamente, nunca imaginó que mientras él seguía jugando sus juegos, ella estaba construyendo algo mucho más significativo, algo que involucraría al último hombre del que él sospecharía. ¿Has notado cómo algunas personas solo se dan cuenta de lo que tenían cuando ya lo perdieron? Cuéntame en los comentarios si has vivido o conoces una situación similar, porque estas historias nos enseñan más de lo que pensamos. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional entre ella y Alejandro, gradualmente se transformó en algo más complejo, aunque ninguno de los dos lo buscó intencionalmente ni cruzó ninguna línea inapropiada mientras ella seguía casada. Alejandro empezó a notar no solo su competencia profesional, sino también su inteligencia, su capacidad para entender situaciones complejas y ofrecer perspectivas valiosas que iban más allá de su descripción de trabajo. Comenzó a incluirla en reuniones estratégicas, a pedirle opiniones sobre decisiones importantes, a tratarla como una colaboradora valiosa y no simplemente como una empleada más. Y en ese proceso empezó a conocerla como persona, a notar la tristeza que a veces asomaba en sus ojos, la forma en que se quedaba trabajando hasta tarde, no porque tuviera demasiado trabajo, sino porque claramente no tenía prisa por llegar a casa. Un día, después de una reunión particularmente difícil con un cliente, Alejandro la invitó a tomar un café en su oficina para discutir cómo habían manejado la situación. La conversación comenzó siendo sobre trabajo, pero gradualmente derivó hacia temas más personales. Él le contó sobre cómo había construido su empresa desde cero después de un divorcio difícil, sobre cómo había aprendido que el éxito profesional sin satisfacción personal era una victoria vacía, y ella, tal vez motivada por el agotamiento emocional de mantener esa fachada durante meses, tal vez simplemente necesitando hablar con alguien que pudiera entender, terminó contándole su historia. No todos los detalles, no los aspectos más dolorosos, pero lo suficiente para que él entendiera que estaba en un matrimonio que había terminado emocionalmente hacía mucho tiempo y que solo era cuestión de tiempo antes de que terminara también legalmente. Alejandro no juzgó, no ofreció consejos no solicitados, simplemente escuchó con la misma atención genuina que siempre demostraba, y cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero impactantes. Le dijo que entendía lo difícil que debía ser mantener esa situación, que admiraba su fortaleza para seguir adelante y reconstruir su vida profesional mientras enfrentaba algo tan doloroso en lo personal. Y luego agregó algo que ella nunca olvidaría. Le dijo que cualquier hombre que no pudiera ver el valor de una mujer como ella no merecía tenerla en su vida, que ella claramente era excepcional y que esperaba que pronto pudiera estar en una situación donde alguien la valorara como merecía. No fue una declaración de interés romántico. No cruzó ninguna línea inapropiada, pero fue suficiente para que ella supiera que no era invisible, que alguien sí la veía, y que ese alguien era un hombre de verdad, no un niño jugando a ser adulto como Roberto. Esa conversación cambió algo entre ellos. Estableció una conexión que iba más allá de lo profesional, pero que ambos manejaron con respeto y apropiadamente. Alejandro nunca hizo ningún movimiento inapropiado, nunca le sugirió nada que pudiera comprometer su integridad o la de ella, pero la forma en que interactuaban cambió sutilmente. Había más calidez, más comprensión mutua, más momentos de miradas que comunicaban lo que las palabras no podían decir, y ella por primera vez en años se sintió vista, apreciada, valorada por quien era realmente y no por cómo servía a las necesidades de otra persona. No era amor, todavía no, pero era el reconocimiento de que potencialmente podría haber algo significativo entre ellos cuando las circunstancias fueran las apropiadas. Mientras tanto,
Roberto seguía en su mundo paralelo completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Seguía llegando tarde, seguía mintiendo, seguía subestimando completamente a la mujer con la que estaba casado. De hecho, sus infidelidades se habían vuelto aún más descaradas porque interpretó el desinterés emocional de ella como indiferencia o aceptación, cuando en realidad era desapego. Pensó que finalmente había logrado el equilibrio perfecto, una esposa que mantenía su casa en orden y ya no le hacía preguntas incómodas, y la libertad para hacer lo que quisiera sin consecuencias. Lo que no sabía era que ella ya había consultado con su abogado, ya tenía toda la documentación necesaria, ya había abierto su propia cuenta bancaria y estaba guardando dinero sistemáticamente, y que solo estaba esperando el momento perfecto para dejarlo caer desde la altura más grande posible. El momento llegó de una forma que nadie anticipó, ni siquiera ella. La empresa de Roberto había estado trabajando en un proyecto importante con la compañía de Alejandro, una colaboración que requería reuniones frecuentes entre ambas organizaciones. Roberto sabía que su esposa trabajaba allí, pero nunca prestó realmente atención a en qué posición o haciendo qué exactamente. Asumió que era algo de bajo nivel, algo insignificante que ella hacía para mantenerse ocupada. No tenía idea de que ella era la asistente ejecutiva del dueño, que estaba presente en todas las reuniones importantes, que era una voz respetada en esa organización, y definitivamente no imaginó que el día de la reunión presencial más importante entre ambas empresas, ella estaría sentada junto a Alejandro, tomando notas, ofreciendo perspectivas y siendo tratada con un respeto que Roberto nunca le había mostrado. Cuando Roberto entró a esa sala de conferencias con su equipo y vio a su esposa sentada en la mesa principal junto al CEO de la otra empresa, su cerebro tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Su primera reacción fue de confusión, su segunda de incomodidad y su tercera, cuando finalmente entendió la situación, fue de pánico apenas disimulado. Ella lo vio entrar, sostuvo su mirada por un momento con una expresión completamente neutral y luego volvió su atención a los documentos frente a ella como si él fuera simplemente otro participante más en esa reunión. No hubo drama, no hubo escena, solo un reconocimiento silencioso de que las dinámicas habían cambiado completamente y que él ya no tenía ningún tipo de poder sobre ella. La reunión procedió profesionalmente. Ambos mantuvieron la compostura, pero Roberto estaba claramente desestabilizado. Cada vez que ella hablaba, cada vez que Alejandro le pedía su opinión o se refería a ella con respeto y consideración, cada vez que quedaba claro que ella era una pieza importante en esa organización, Roberto sentía cómo su mundo se desmoronaba un poco más. Y lo peor de todo fue el momento cerca del final de la reunión, cuando Alejandro hizo un comentario casual sobre lo afortunada que era su empresa de tener a alguien tan competente y dedicada en su equipo, y cómo lamentaba que hubiera estado fuera del mundo laboral durante tanto tiempo, porque claramente tenía un talento excepcional. No fue dicho con malicia. Alejandro probablemente ni siquiera sabía el impacto total de sus palabras, pero para Roberto fue como recibir una bofetada pública que le recordó todo lo que había ignorado, subestimado y despreciado durante años. Después de la reunión, Roberto intentó acercarse a ella con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipular una situación. Intentó hacer una broma sobre qué pequeño es el mundo y qué coincidencia que trabajaran con empresas relacionadas. Pero ella no le siguió el juego. Simplemente le informó con un tono profesional y frío que tenía otra reunión y que hablarían en casa si era necesario. Lo dejó parado ahí, frente a sus colegas, completamente desarmado y sin saber cómo procesar esta nueva versión de su esposa, que no le temía, no lo necesitaba y claramente ya no estaba dispuesta a fingir para proteger su ego. Ese fue el momento en que Roberto finalmente entendió que había perdido algo, aunque todavía no comprendía completamente qué tan grave era la situación ni lo que estaba por venir. Esa noche, cuando ambos llegaron a casa, el silencio era ensordecedor. Roberto intentó iniciar una conversación. Preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero que sonaba claramente nervioso sobre cuánto tiempo llevaba trabajando en esa posición. ¿Por qué nunca le había contado que trabajaba tan cerca con el dueño de la empresa? Si acaso había algo que él debiera saber, y ella, calmada, centrada,
Finalmente lista para tener la conversación que había estado posponiendo durante meses, simplemente le dijo que se sentara porque necesitaban hablar. Lo que siguió fue la conversación más honesta que habían tenido en años, si es que alguna vez habían tenido una verdaderamente honesta. Ella le contó que sabía todo, que había encontrado el teléfono viejo con todos los mensajes, que sabía sobre las infidelidades que se remontaban prácticamente al inicio de su matrimonio, que había estado documentando todo durante meses y que había consultado con un abogado sobre el divorcio. Roberto intentó negarlo, luego intentó minimizarlo, después intentó culparla diciendo que ella se había vuelto distante y que eso lo había empujado a buscar atención en otro lado, usando todas las tácticas de manipulación que había perfeccionado durante años. Pero nada funcionó, porque ella ya no era la mujer vulnerable que necesitaba su aprobación o que se culparía por sus decisiones. Le dejó claro que el divorcio iba a suceder, que ya tenía su propia cuenta bancaria y su propia fuente de ingresos, y que podía hacer esto por las buenas, dividiéndolo todo de manera civilizada, o podía hacerlo difícil, en cuyo caso ella no tenía problema en presentar toda la evidencia de sus infidelidades en un proceso legal que lo expondría completamente. La elección era de él, pero el resultado final no estaba en negociación. Su matrimonio había terminado, y no había ninguna cantidad de súplicas, promesas o manipulaciones que fueran a cambiar eso. Roberto pasó por todas las etapas predecibles: negación, ira, intentos de negociación, más ira, y finalmente una aceptación reacia cuando se dio cuenta de que ella hablaba completamente en serio y que no había forma de manipularla para que cambiara de opinión. Lo que más le dolió, lo que realmente destruyó su ego, fue darse cuenta de que ella ya no lo necesitaba, que había reconstruido su vida sin él, que había encontrado su propio éxito y que claramente había alguien más en su vida, aunque fuera solo como posibilidad futura, alguien que la valoraba de formas que él nunca se molestó en hacer. Y ese alguien no era cualquier persona, era Alejandro Méndez, un hombre exitoso, respetado, con más poder y recursos que Roberto jamás tendría, lo cual agregaba una capa de humillación que Roberto apenas podía soportar. Los siguientes meses fueron un torbellino de procesos legales, división de bienes y ajustes a una nueva realidad. El divorcio se llevó a cabo de manera relativamente civilizada, porque Roberto entendió que no tenía ninguna ventaja en hacer las cosas difíciles, no cuando ella tenía evidencia documentada de años de infidelidad que podría destruir su reputación tanto personal como profesionalmente. Se dividieron los bienes, ella se quedó con una parte justa de todo lo que habían acumulado, y finalmente, después de años atrapada en un matrimonio que la hacía invisible, ella era libre. Libre para vivir su vida en sus propios términos, libre para perseguir sus propias metas y libre para explorar la conexión que había estado desarrollándose con Alejandro ahora que no había nada inapropiado en hacerlo. Y sobre esa conexión, bueno, una vez que el divorcio fue finalizado y suficiente tiempo había pasado para que fuera apropiado, Alejandro finalmente le pidió si le gustaría cenar con él, no como jefe y empleada, sino como dos personas que claramente sentían algo el uno por el otro y que querían explorar hacia dónde podría llevar esa conexión. Ella aceptó, obviamente, porque después de años siendo ignorada y traicionada, finalmente había encontrado a alguien que la veía, la valoraba y la respetaba. Su relación se desarrolló naturalmente, sin presiones, sin juegos, solo dos adultos que se conocían, se respetaban y disfrutaban genuinamente de la compañía del otro. No fue una venganza planeada. No se propuso conquistar al jefe para lastimar a su ex esposo, pero la ironía de la situación no se perdió para nadie, especialmente para Roberto. Verla reconstruir su vida de forma tan espectacular, verla con un hombre que era todo lo que él nunca podría ser, verla feliz, exitosa y completamente indiferente a su existencia, fue una lección que Roberto nunca olvidaría. Aprendió de la forma más dura posible que no puedes dar por sentado a las personas, que no puedes tratarlas como si fueran invisibles y esperar que siempre estén ahí esperándote, y que cuando finalmente subestimas a la persona incorrecta, las consecuencias pueden ser devastadoras para tu ego y tu vida. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el valor propio y la dignidad. A veces nos quedamos en situaciones que nos hacen daño porque tememos lo desconocido,
porque dudamos de nuestra capacidad para sobrevivir por nuestra cuenta, porque hemos interiorizado la narrativa de que necesitamos a esa persona que nos está lastimando. Pero la verdad es que dentro de cada uno de nosotros existe una fortaleza que ni siquiera sabemos que tenemos hasta que nos vemos obligados a usarla. Ella no sabía que era tan capaz, tan fuerte, tan valiosa, hasta que se vio forzada a demostrárselo a sí misma. Y una vez que lo descubrió, una vez que se dio cuenta de que podía no solo sobrevivir, sino prosperar sin alguien que la trataba como si fuera invisible, todo cambió. La lección aquí no es sobre venganza, aunque hay una cierta justicia poética en cómo se desarrollaron las cosas. La verdadera lección es sobre reconocer tu propio valor antes de que sea demasiado tarde. Si estás en una relación donde te sientes invisible, donde tus necesidades no importan, donde eres constantemente traicionado o faltado al respeto, necesitas entender que mereces más. Mereces ser visto, valorado, respetado y amado de verdad. Y si la persona con la que estás no puede darte eso, entonces necesitas tener el valor de construir una vida donde esas cosas sean posibles, incluso si eso significa empezar de cero. Para los que están del otro lado, para los que dan por sentado a sus parejas, para los que piensan que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias porque la otra persona nunca los dejará, esta historia debería ser una advertencia. Las personas cambian, crecen, se dan cuenta de su valor, y cuando eso sucede, cuando finalmente abren los ojos y ven que merecen mejor, no hay cantidad de súplicas o promesas que vayan a recuperar lo que perdiste por tu propia culpa. Puedes subestimar a alguien solo hasta que esa persona decide demostrarte lo equivocado que estabas, y para entonces ya es demasiado tarde. Y finalmente, esta historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reconstruir tu vida. No importa cuánto tiempo hayas invertido en la situación equivocada, no importa cuántos años sientas que perdiste, siempre puedes empezar de nuevo. Siempre puedes volver a descubrir quién eres, qué puedes lograr y qué tipo de vida realmente mereces vivir. Ella lo hizo después de años en un matrimonio que la destruyó emocionalmente, y si ella pudo, tú también puedes. Solo necesitas el valor para dar ese primer paso, para decidir que tu dignidad vale más que la comodidad de quedarte en una situación familiar, aunque te esté destruyendo por dentro. Así que te pregunto, ¿estás viviendo la vida que mereces o estás conformándote con menos porque tienes miedo de lo que podría pasar si exiges más? ¿Hay alguien en tu vida que te está dando por sentado, que asume que siempre estarás ahí sin importar cómo te traten? Y si es así, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque al final del día, la única persona responsable de tu felicidad y tu dignidad eres tú mismo. Nadie más va a pelear esas batallas por ti. Nadie más va a exigir el respeto que mereces. Nadie más va a construir la vida que quieres vivir. Eso solo lo puedes hacer tú. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te impactó, si te hizo pensar, si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Déjame en los comentarios qué te pareció, si has vivido algo similar o qué harías tú en una situación como esta. No olvides darle like y suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre la vida, las relaciones y la importancia de nunca, jamás, permitir que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Nos vemos en el próximo video.